Bien, a partir del triángulo que aparece en la lámina, se supone que es un triángulo rectángulo, debemos comprobar si se cumplen esas igualdades. Vamos a nombrar elementos. Vértice A, lado A. Vértice B, el lado opuesto es el lado B. Vértice C, el lado opuesto es el lado C. En cuanto a los ángulos, si este es el vértice B, este sería el ángulo B. Se simboliza con el sombrerito. Si este es el vértice C, ese ángulo se corresponde al ángulo C. Vamos a ver si se cumple la primera igualdad. Extraordinariamente sencillo. Voy a sustituir cada razón trigonométrica por lo que se corresponde. Por ejemplo, pasamos al primer caso. C igual a A por el coseno del ángulo B. Nos vamos al ángulo B, en esta posición. El coseno, por definición, cateto contiguo adyacente, que es C, partido de la hipotenusa, que es A. A desaparece de la expresión. Multiplica en el numerador, divide en el denominador, C igual a C. Evidentemente es cierto, se cumple esa igualdad. Pasamos al segundo caso. B es igual a A por el seno de C. Vamos a sustituir el seno de C por lo que corresponda. Nos vamos al ángulo C. Definición de seno. Cateto opuesto, en este caso C, entre hipotenusa, que es A. De la misma forma, A se simplifica de la expresión y me queda que B es igual a C. Evidentemente no tiene por qué ser cierto. Es decir, este cateto B y ese cateto C no tienen por qué ser iguales. No siempre se va a cumplir esa igualdad. Si alguno piensa un poquito, se cumpliría si este triángulo fuera isósceles, porque entonces los dos catetos serían iguales. Pero como nadie me ha dicho que es un triángulo isósceles, no se ha de cumplir esa igualdad. Pasamos a la siguiente. Sustituyo la tangente C, me voy al ángulo B. Tangente, por definición, cateto opuesto, que es B, entre cateto contiguo adyacente, que es C. Tiene que ser igual a B. Simplificación evidente. Tema oftalmológico. B igual a B, evidentemente cierto. Pasamos a la siguiente. Sentido común. Antes de sustituir, elimino la fracción. Coseno de C, que pasa multiplicando. Sustituyo el coseno de C. A. Localizo el ángulo. Ángulo C. El coseno, por definición. Este es el ángulo. Cateto contiguo adyacente, que es B. Partido de hipotenusa, que es A. Tiene que ser igual a B. Simplifico. B igual a B, evidentemente cierto. Pasamos a la última. Vamos a eliminar la fracción para que sea más fácil trabajar con la expresión. Y nos queda que B por la tangente de B es igual a C. B, tangente del ángulo B. Por definición, cateto opuesto entre... por definición la tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo adyacente. B partido por C. Respecto del ángulo B, D es el cateto opuesto y A es... vuelvo a repetir. Respecto del ángulo B, su tangente es cateto opuesto, que es el lado B, entre cateto contiguo adyacente, que es el lado C. Y eso tiene que ser igual a C. Voy a pasar la C al otro miembro y me quedaría B por B, B al cuadrado, igual a C por C, C al cuadrado. Evidentemente no tiene por qué ser cierto. Es decir, para que B cuadrado sea igual a C cuadrado, el cateto B y el cateto C deberían ser iguales. A mí nadie me ha dicho que tiene que ser un triángulo isósceles. Consiguientemente, esa igualdad no siempre es cierta. Ejercicio resuelto.